Capítulo 16. Microcirculación y sistema linfático. Intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático. Los principales objetivos de la microcirculación son el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Las arteriolas pequeñas controlan el flujo sanguíneo hacia cada tejido y a su vez las condiciones locales de los tejidos controlan los diámetros de las arteriolas, es decir, que cada tejido controla, en la mayoría de los casos, su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades individuales, como se comenta en el capítulo 17. Las paredes de los capilares son finas, construidas con una sola capa de células endoteliales muy permeables, por lo que el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante. La circulación periférica de todo el organismo tiene alrededor de 10.000 millones de capilares con una superficie total estimada de 500 a 700 metros cuadrados, una octava parte de la superficie total de un campo de fútbol. Es muy raro que cualquier célula funcionante, aislada del organismo, esté alejada por más de 20 o 30 micrómetros de un capilar. Estructura de la microcirculación y del sistema capilar. La microcirculación de cada órgano está organizada para atender sus necesidades específicas. En general, cada arteria nutricia que entra en un órgano se ramifica 6 u 8 veces antes de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas, que en general tienen diámetros internos de solo 10 o 15 micrómetros. Entonces, las arteriolas se ramifican entre 2 y 5 veces, alcanzando diámetros de 5 a 9 micrómetros en sus extremos cuando aportan la sangre a los capilares. Las arteriolas son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables. Las metaarteriolas, que son las arteriolas terminales, no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes, como se ve en la figura 16.1. La figura 16.1 es esta. Aquí vamos a ver los diferentes componentes de la circulación. En el punto en el que cada capilar verdadero se origina de una metaarteriola, hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar. Esta estructura se conoce como el esfínter precapilar. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar. Las vénulas son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. A pesar de ello, la presión de las vénulas es mucho menor que la de las arteriolas, por lo que las vénulas aún pueden contraerse considerablemente a pesar de su capa muscular débil. Esta distinción típica del lecho capilar no se encuentra en todas las partes del cuerpo, aunque algunas distribuciones similares pueden servir para el mismo objetivo. Más importante aún es que las metaarteriolas y los esfínteres precapilares están en íntimo contacto con los tejidos a los que atienden, por lo que las condiciones locales de los tejidos, sus concentraciones de nutrientes, los productos finales del metabolismo y los iones hidrógenos pueden tener un efecto directo sobre los vasos para controlar el flujo sanguíneo local de cada pequeño territorio tisular. Estructura de la pared capilar. En la figura 16.2, que la mostraré luego, se muestra la estructura ultramicroscópica de las células endoteliales típicas de la pared capilar, como se ven en la mayor parte de los órganos del cuerpo, en especial en los músculos y el tejido conjuntivo. Obsérvese que la pared está compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior del capilar. El grosor total de la pared capilar es de solo unas 0,5 micrómetros. El diámetro interno del capilar es de 4 a 9 micrómetros, apenas suficiente para el paso de los eritrocitos y otras células sanguíneas exprimidas. Poros en la membrana capilar. La figura 16.2 muestra dos pequeños pasadizos que conectan al interior del capilar con el exterior. Uno de los pasos es un espacio intercelular, un canal curvo a modo de hendidura fina que descansa en la parte superior de la figura entre células endoteliales adyacentes. Cada espacio está interrumpido periódicamente por pliegues cortos de inserciones de proteínas que mantienen unidas las células endoteliales. Pero entre estos pliegues puede filtrarse libremente el líquido a través del espacio. El espacio suele tener un tamaño uniforme, con una anchura de 6 a 7 nanómetros, que es algo menor que el diámetro de una molécula de albúmina.
Todos los espacios intercelulares se sitúan solo en los bordes de las células endoteliales. Habitualmente no representan más de 1/1000 de la superficie total de la pared capilar. A pesar de ello, la velocidad de movimiento térmico de las moléculas de agua, así como de la mayoría de los iones hidrosolubles y de los pequeños solutos, es tan rápida que todas estas sustancias difunden con facilidad entre el interior y el exterior de los capilares a través de estas hendiduras o poros que componen los espacios intercelulares. En las células endoteliales también hay muchas vesículas de plasmalema, denominadas asimismo caveolas, que significan pequeñas cuevas. Antes de continuar vamos a observar las imágenes. La leyenda de la figura 16.2 dice: estructura de la pared capilar. Obsérvese en especial el espacio intercelular en la unión entre células endoteliales adyacentes. Se cree que la mayoría de las sustancias hidrosolubles difunden a través de la membrana capilar a lo largo de los espacios. Se cree que las pequeñas invaginaciones de las membranas, llamadas caveolas, desempeñan un papel en el transporte de macromoléculas a través de la membrana celular. Las caveolas contienen caveolinas, que son proteínas que interaccionan con el colesterol y se polimerizan para formar caveolas. Las vesículas de plasmalema se forman a partir de oligómeros de proteína llamadas caveolinas, que están asociadas con moléculas de colesterol y esfingolípidos. Aunque siguen sin estar claras las funciones exactas de las caveolas, se cree que tienen una función de endocitosis, el proceso por el cual la célula atrapa material del exterior, y en la transcitosis, de macromoléculas en el interior de las células endoteliales. Las caveolas en la superficie de las células parecen embeber pequeños paquetes de plasma o líquido extracelular que contiene proteínas plasmáticas. Estas vesículas se pueden desplazar lentamente a través de la célula endotelial. Algunas de ellas coalescen hasta formar canales vesiculares en todo el trayecto a través de la célula endotelial, como se muestra en la figura 16.2. ¿Cómo puede ser? Canal vesicular. Bueno, tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos. Los poros de los capilares de algunos órganos tienen unas características especiales para cumplir las necesidades específicas de los órganos. Algunas de estas características son las siguientes. En el cerebro, las uniones entre las células endoteliales capilares son principalmente uniones estrechas, que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como agua, oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos cerebrales. En el hígado, los espacios entre las células endoteliales capilares son aperturas amplias, por lo que casi todas las sustancias disueltas en el plasma, incluidas las proteínas plasmáticas, pueden pasar de la sangre a los tejidos hepáticos. 3. Los poros de las membranas capilares gastrointestinales tienen un tamaño intermedio entre las de los músculos y las del hígado. 4. En los capilares glomerulares del riñón se abren numerosas membranas ovales denominadas fenestraciones, que atraviesan en todo su trayecto las células endoteliales, por lo que pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas pequeñas e iones, pero no las moléculas grandes de las proteínas plasmáticas, a través de los glomérulos sin tener que pasar a través de los espacios situados entre las células endoteliales. Flujo de sangre en los capilares. Vasomotilidad. La sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que lo hace de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como vasomotilidad, lo que significa la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres precapilares, y a veces también de las arteriolas muy pequeñas. Regulación de la vasomotilidad. El factor más importante que afecta al grado de apertura y cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares, y que se ha descubierto hasta la fecha, es la concentración de oxígeno en los tejidos. Cuando la velocidad de utilización del oxígeno por el tejido es mayor, de forma que la concentración de oxígeno tisular disminuye por debajo de lo normal, se activan los periodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar más a menudo, y la duración de cada periodo del flujo es más prolongada, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno y de otros nutrientes hacia los tejidos. Este efecto, junto con muchos otros factores que controlan el flujo sanguíneo tisular, se comentan en el capítulo 17. Función media del sistema capilar.
A pesar de que el flujo sanguíneo a través de cada capilar es intermitente, hay tantos capilares en los tejidos que su función global termina por ser superada, es decir, hay una velocidad media del flujo sanguíneo a través de cada lecho capilar tisular, una presión capilar media dentro de los capilares y una velocidad de transferencia media de las sustancias entre la sangre de los capilares y el líquido intersticial circundante. En el resto de este capítulo hablaremos de estos valores medios, sin olvidar que las medias de las funciones representan en realidad las funciones de miles de millones de capilares individuales, cada uno de los cuales funcionan intermitentemente en respuesta a las situaciones locales de cada tejido. Intercambio de agua, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. La difusión a través de la membrana capilar es el medio más importante para transferir sustancias entre el plasma y el líquido intersticial. En la figura 16.3 se ilustra que cuando el flujo sanguíneo recorre la luz del capilar, un gran número de moléculas de agua y partículas disueltas entran y salen a través de la pared capilar, lo que permite la mezcla continua entre el líquido intersticial y el plasma. Electrolitos, nutrientes y productos de desecho del metabolismo difunden con facilidad a través de la membrana capilar. Las proteínas son los únicos constituyentes disueltos en el plasma y los líquidos intersticiales que no pasan fácilmente a través de la membrana capilar. Vamos a observar la figura de 16.3. Por aquí tenemos un extremo arterial, un capilar sanguíneo y un extremo venoso. Y aquí se ilustra el intercambio de distintas sustancias. Observemos igual la existencia del capilar linfático. Seguimos. Las sustancias liposolubles difunden directamente a través de las membranas celulares del endotelio capilar. Si una sustancia es liposoluble, difunde directamente a través de las membranas celulares del capilar sin tener que atravesar los poros. Estas sustancias son el oxígeno y el dióxido de carbono. Como estas sustancias pueden atravesar todas las zonas de la membrana capilar, sus velocidades de transporte a través de la membrana capilar son muchas veces más rápidas que las de las sustancias insolubles en lípidos, como los iones de sodio y la glucosa, que solo pueden pasar a través de los poros. Las sustancias hidrosolubles y no liposolubles difunden a través de los poros intercelulares en la membrana capilar. Muchas sustancias que necesitan los tejidos son solubles en agua, pero no pueden pasar a través de las membranas lipídicas de las células endoteliales. Estas sustancias son las propias moléculas de agua, los iones de sodio y cloruro y la glucosa. Aunque 1/1000 de la superficie de los capilares está representada por los espacios intercelulares entre las células endoteliales, la velocidad del movimiento térmico molecular en estos espacios es tan alta que incluso esta pequeña superficie es suficiente para permitir una difusión enorme de agua y sustancias hidrosolubles a través de estos espacios poros. Para tener una idea de la rapidez con la que estas sustancias difunden, la velocidad con la que difunden las moléculas de agua a través de la membrana capilar es unas 80 veces mayor que la velocidad con la que el propio plasma fluye linealmente por el capilar. Es decir, que el agua del plasma se intercambia con el agua del líquido intersticial 80 veces antes de que el plasma pueda fluir recorriendo todo el capilar. Efecto del tamaño molecular sobre el paso a través de los poros. La profundidad de los espacios poros intercelulares capilares, 6 a 7 nanómetros, es unas 20 veces el diámetro de la molécula de agua, que es la molécula más pequeña que normalmente atraviesa los poros de los capilares. Sin embargo, los diámetros de las moléculas proteicas plasmáticas son ligeramente mayores que la anchura de los poros. Otras sustancias como los iones sodio o cloruro, la glucosa y la urea tienen diámetros intermedios. Por tanto, la permeabilidad de los poros del capilar para distintas sustancias varía según sus diámetros moleculares. En la tabla 16.1 se indican las permeabilidades relativas de los poros capilares del músculo esquelético para varias sustancias, demostrándose, por ejemplo, que la permeabilidad de las moléculas de glucosa es 0,6 veces la de las moléculas de agua, mientras que la permeabilidad de las moléculas de albúmina es muy pequeña, solo 1/1000 de la de las moléculas de agua. En este punto tenemos que hacer una salvedad. Los capilares de los diversos tejidos tienen diferencias extremas en su permeabilidad. Por ejemplo, las membranas de los sinusoides del capilar hepático son tan permeables que incluso las proteínas plasmáticas atraviesan esas paredes casi tan fácilmente como el agua y otras sustancias.
Además, la permeabilidad de la membrana glomerular renal para el agua y los electrolitos es unas 500 veces mayor que la permeabilidad de los capilares musculares, aunque no para las proteínas plasmáticas. Para estas proteínas, la permeabilidad de los capilares es muy pequeña, como en otros órganos y tejidos. Cuando estudiemos estos órganos más adelante, se verá claramente por qué algunos tejidos requieren grados mayores de permeabilidad capilar que otros. Por ejemplo, se necesitan grados de permeabilidad capilar mayores para que el hígado pueda transferir cantidades enormes de nutrientes entre la sangre y las células del parénquima hepático, o en los riñones para permitir la filtración de grandes cantidades de líquidos para la formación de orina. Aquí podemos observar la tabla 16.1, que nos indica la permeabilidad relativa de los poros capilares en el músculo esquelético según los distintos tamaños de las moléculas. La difusión a través de la membrana capilar es proporcional a la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana. Cuanto mayor sea la diferencia entre las concentraciones de una sustancia dada en los dos lados de la membrana capilar, mayor será el movimiento neto de la sustancia en una dirección a través de la membrana. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en la sangre capilar es generalmente mayor que en el tejido intersticial. Por lo tanto, normalmente se mueven grandes cantidades de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos, mientras que, por el contrario, la concentración de dióxido de carbono es mayor en los tejidos que en la sangre, lo que hace que el exceso de dióxido de carbono se mueva hacia la sangre y se transporte lejos de los tejidos. Las velocidades de difusión a través de la membrana capilar de las sustancias más importantes para la nutrición son tan grandes que solo diferencias pequeñas de concentración son suficientes para que el transporte entre el plasma y el líquido intersticial sea más que adecuado. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en el líquido intersticial, que está inmediatamente fuera del capilar, no es más que un pequeño porcentaje menor que su concentración en el plasma sanguíneo, aunque esta pequeña diferencia provoca que se desplace oxígeno suficiente desde la sangre hacia los espacios intersticiales para proporcionar todo el oxígeno necesario para el metabolismo tisular, a menudo hasta varios litros de oxígeno por minuto durante los estados muy activos del organismo. Intersticio y líquido intersticial. Una sexta parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre las células, que colectivamente se conoce como el intersticio. El líquido de estos espacios se denomina líquido intersticial. La estructura del intersticio se muestra en la figura 16.4, en la que tenemos que los filamentos de proteoglucanos se encuentran por todas partes en los espacios entre los haces de fibras de colágeno. También aparecen vesículas de líquido libre y pequeñas cantidades de líquido libre en forma de riachuelos. Ahí pueden observar la ilustración. Tenemos que el intersticio contiene dos tipos principales de estructuras sólidas: los haces de fibras de colágeno y los filamentos de proteoglucano. Los haces de fibra de colágeno recorren largas distancias en el intersticio. Son muy fuertes y proporcionan la mayor parte de la fuerza tensional de los tejidos. Por el contrario, los filamentos de proteoglucano son moléculas muy finas enrolladas o retorcidas compuestas por un 98% de ácido hialurónico y un 2% de proteína. Estas moléculas son tan finas que no pueden verse con el microscopio óptico y son difíciles de demostrar incluso con el microscopio electrónico. No obstante, forman una esterilla de filamentos reticulares muy finos que se describen acertadamente como un borde en cepillo. Recuerdo de histología que esto son buenos imaginárselos como la estructura del limpiapipa. Gel en el intersticio. El líquido del intersticio deriva por filtración y difusión de los capilares. Contiene casi los mismos componentes que el plasma, excepto por concentraciones mucho más bajas de proteínas, porque las proteínas no atraviesan los poros de los capilares. El líquido intersticial queda atrapado principalmente en los diminutos espacios que hay entre los filamentos de proteoglucanos. Esta combinación de filamentos de proteoglucanos y líquido atrapado dentro de ellos tiene las características de un gel y por tanto se conoce como gel tisular. Debido al gran número de filamentos de proteoglucano, es difícil que el líquido fluya fácilmente a través de este gel tisular. Por el contrario, el líquido difunde principalmente a través del gel,
es decir, se desplaza molécula a molécula de un lugar a otro por un movimiento cinético térmico y no por el gran número de moléculas que se desplazan juntas. La difusión a través del gel se produce con una rapidez del 95 al 99% de la que se desplaza a través de un líquido libre. Para las distancias cortas entre los capilares y las células tisulares, esta difusión permite el transporte rápido a través del intersticio, no solo de las moléculas de agua, sino también de sustancias como electrolitos, nutrientes de pequeño peso molecular, excretas celulares, oxígeno y dióxido de carbono. Respecto del líquido libre en el intersticio. Aunque casi todo el líquido del intersticio está atrapado dentro del gen tisular, a veces también hay pequeños riachuelos de líquido libre y pequeñas vesículas de líquido libre, lo que significa que carece de moléculas de proteoglucano y por tanto puede fluir libremente. Cuando se inyecta un colorante en la sangre circulante, a menudo puede verse fluir a través del intersticio en los riachuelos pequeños que circulan habitualmente por las superficies de las fibras de colágeno o en las superficies de la célula. La cantidad de líquido libre presente en la mayoría de los tejidos normales es pequeña, menor del 1%. Por el contrario, cuando se desarrolla edema en los tejidos, estos bolsillos y riachuelos pequeños de líquido libre se expanden mucho hasta que la mitad o más del líquido del edema comienza a fluir libremente, independientemente de los filamentos de proteoglucano. Respecto de la filtración de líquidos a través de los capilares, la presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas, lo que se conoce como presión coloidosmótica, tiende a provocar el movimiento del líquido por osmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Esta presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas normalmente previene la pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales. El sistema linfático también tiene su importancia, al devolver a la circulación las pequeñas cantidades del exceso de proteína y líquido que se pierde desde la sangre hacia los espacios intersticiales. En el resto de este capítulo comentaremos los mecanismos que controlan a la vez la filtración capilar y el flujo linfático para regular los volúmenes respectivos de plasma y líquido intersticial. Las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. En la figura 16.5 se muestran las 4 fuerzas principales que determinan si el líquido saldrá de la sangre hacia el líquido intersticial o en dirección contraria. Estas fuerzas, denominadas fuerzas de Starling, que recibieron su nombre por el fisiólogo Ernest Starling, quien demostró su importancia por primera vez, son las siguientes. La presión hidrostática capilar, que tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar. La presión hidrostática del líquido intersticial, que tiende a forzar la entrada del líquido a través de la membrana capilar cuando la PIF es positiva, pero fuerza la salida cuando la PIF es negativa. La presión coloidosmótica del plasma en el capilar, que tiende a provocar osmosis de líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que tiende a provocar la osmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Tenemos la 16.5. Entonces la presión capilar fluye hacia acá. La presión del líquido intersticial fluye hacia allá. La presión coloidosmótica plasmática hacia allá. Y coloidosmótica del líquido intersticial hacia allá. Básicamente las proteínas, la coloidosmótica, que viene a ser la presión que viene de la interacción del líquido con las proteínas, lleva el líquido hacia su territorio. La del capilar hacia afuera, y el líquido intersticial también quiere fluir hacia afuera de su propio territorio. Sigamos. Si la suma de estas fuerzas, la presión de filtración neta, es positiva, habrá una filtración de líquidos neta a través de los capilares. Si la suma de las fuerzas de Starling es negativa, habrá una absorción de líquidos neta desde los espacios intersticiales hacia los capilares.
La presión de filtración neta se calcula como indica aquí, especie menos pif y esta menos esa, básicamente. Aquí tenemos que la fuerza de presión del líquido y de presión coroidosmótica actúan en la membrana capilar y tienden a mover el líquido saliendo o entrando a través de los poros de la membrana. Como veremos más adelante, la presión de filtración neta es ligeramente positiva en circunstancias normales, con lo que se consigue una filtración neta de líquido a través de los capilares hacia el espacio intersticial en la mayoría de los órganos. La velocidad de filtración de líquidos en un tejido también depende del número y tamaño de los poros de cada capilar, así como de la cantidad de capilares en los que fluye la sangre. Estos factores se expresan habitualmente juntos como el coeficiente de filtración capilar. El K sub F es, por tanto, una medición de la capacidad de la membrana capilar de filtrar el agua para una presión de filtración neta dada, y se expresa habitualmente como mililitros por minuto por milímetros de mercurio de ppm. Por tanto, la velocidad de filtración de líquidos en el capilar está determinada del modo siguiente. Filtración es igual a esta constante que nos dan por la PFN. En los apartados siguientes comentaremos cada una de las siguientes fuerzas que determinan la velocidad de filtración de líquidos en el capilar. Presión hidrostática capilar. Se han usado varios métodos experimentales para estimar la presión hidrostática capilar. 1. La canulación directa de los capilares con micropipeta, que da una presión capilar de 25 milímetros de mercurio aproximadamente, en algunos tejidos como el músculo esquelético y el aparato digestivo. Y 2. La determinación funcional directa de la presión capilar, que proporciona una presión capilar media en torno a los 17 milímetros de mercurio en estos tejidos. Tenemos un apartado que nos explica los métodos, no los voy a leer, pero los pueden leer, va a quedar ahí, pueden poner pausa. Presión hidrostática del líquido intersticial. Hay varios métodos que permiten medir la presión hidrostática del líquido intersticial, cada uno de los cuales da valores ligeramente distintos, en función del método utilizado y del tejido en el que se mide la presión. En tejido subcutáneo, poco compacto, la presión del líquido intersticial determinada por los diferentes métodos es normalmente unos milímetros de mercurio menor que la presión atmosférica. En consecuencia, los valores se designan como presión negativa del líquido intersticial. En otros tejidos que están rodeados por cápsulas, como los riñones, la presión intersticial suele ser positiva, es decir, mayor que la atmosférica. Los métodos más usados han sido la medida directa de la presión con una micropipeta introducida en los tejidos, o la determinación de la presión desde cápsulas perforadas implantadas, y tercero, la determinación de la presión desde una mecha de algodón insertada en el tejido. Estos distintos métodos proporcionan valores diferentes de la presión hidrostática intersticial, incluso en los mismos tejidos. Aquí tenemos otro apartado en el que se nos sigue explicando el método como tal. ¿Ya? Siguiendo entonces, tenemos que presiones del líquido intersticial en tejidos firmemente encapsulados. Algunos tejidos del organismo están rodeados por una carcasa rígida, como la bóveda craneal alrededor del cerebro, la cápsula fibrosa fuerte que rodea el riñón, las vainas fibrosas de los músculos y la esclerótica que rodea el ojo. En la mayoría de estos tejidos, e independientemente del método usado para la determinación, la presión del líquido intersticial suele ser positiva. No obstante, la presión del líquido intersticial así medida, casi invariablemente, es aún menor que las presiones ejercidas en el exterior de los tejidos por sus carcasas. Por ejemplo, la presión del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro de un animal que está en decúbito lateral alcanza un promedio de más 10 milímetros de mercurio, mientras que la presión del líquido intersticial en el cerebro es de más 4 a más 6 milímetros de mercurio. En los riñones, la presión capsular que rodea el riñón alcanza una presión media de 13 milímetros de mercurio, mientras que las presiones del líquido intersticial renal descritas alcanzan un promedio de 6 milímetros de mercurio. Es decir, si recordamos que la presión ejercida por la piel es la presión atmosférica,
que se considera una presión cero, se podría formular una regla general de que la presión normal del líquido intersticial es varios milímetros de mercurio negativa con respecto de la presión que rodea a cada tejido. Las presiones que se han podido medir en la mayoría de las cavidades naturales del organismo, en las que hay líquido libre en equilibrio dinámico con los líquidos intersticiales circundantes, son negativas. Algunas de estas cavidades y las determinaciones de las presiones son las siguientes: espacio intrapleural, menos 8 milímetros de mercurio; espacio sinovial articular, entre menos 4 a menos 6 milímetros de mercurio, mismo valor para el espacio epidural. Resumen: la presión del líquido intersticial en el tejido subcutáneo laxo suele ser subatmosférica. Aunque los distintos métodos mencionados anteriormente obtienen valores discretamente diferentes de la presión del líquido intersticial, la mayoría de los fisiólogos creen que la presión del líquido intersticial en el tejido subcutáneo laxo es, en condiciones normales, algo menor que la atmosférica, con un promedio de menos 3 milímetros de mercurio. Función de bomba del sistema linfático: la causa básica de la presión negativa del líquido intersticial. El sistema linfático se comenta más adelante en este mismo capítulo, pero primero tenemos que conocer la función básica que tiene este sistema para determinar la presión del líquido intersticial. El sistema linfático es una especie de sistema eliminador que extrae el exceso de líquido, el exceso de moléculas proteicas, los restos celulares y otras sustancias de los espacios tisulares. Normalmente, cuando el líquido entra en los capilares linfáticos terminales, las paredes de los vasos linfáticos se contraen automáticamente durante unos segundos y bombean el líquido hacia la circulación sanguínea. Este proceso global crea la presión ligeramente negativa que se ha medido en el líquido en los espacios intersticiales. Presión coloidosmótica del plasma. Las proteínas plasmáticas causan la presión coloidosmótica, como se expuso en el capítulo 4. Solo aquellas moléculas o iones que no atraviesan los poros de una membrana semipermeable ejercen una presión osmótica. Como las proteínas son los únicos componentes disueltos en el plasma y en el líquido intersticial que no atraviesan fácilmente los poros capilares, son las responsables de las presiones osmóticas a ambos lados de la membrana capilar. Para distinguir esta presión osmótica que se produce en la membrana celular, se denomina presión coloidosmótica, osmótica coloide, o presión oncótica. El término presión osmótica coloide se debe a que la solución de proteínas se parece a una solución coloidal, a pesar de que realmente es una solución molecular verdadera. Valores normales de presión coloidosmótica del plasma. La presión coloidosmótica del plasma humano normal alcanza un promedio de 28 milímetros de mercurio, de los que 19 milímetros se deben a los efectos moleculares de las proteínas disueltas y 9 milímetros al efecto de Donan, es decir, a la presión osmótica extra causada por el sodio, el potasio y los demás cationes que las proteínas mantienen en el plasma. Aquí podemos ver un apartado en el cual se observa el efecto de las distintas proteínas plasmáticas sobre la presión coloidosmótica. Tenemos que las proteínas plasmáticas son una mezcla que contiene albúmina, globulinas y fibrinógeno, con un peso molecular medio de 69.000, 140.000 y 400.000 respectivamente. Es decir, 1 gramo de globulinas contiene solo la mitad de moléculas que 1 gramo de albúmina. Y 1 gramo de fibrinógeno contiene solo la sexta parte de moléculas que 1 gramo de albúmina. A partir de lo comentado en el capítulo 4, hay que recordar que la presión osmótica se encuentra determinada por el número de moléculas disueltas en el líquido y no por la masa de estas. En la tabla siguiente se muestran las concentraciones de masas relativas de los distintos grupos de proteínas en el plasma normal, así como su contribución a la presión coloidosmótica total del plasma. Estos valores incluyen el efecto de Donan de iones unidos a las proteínas plasmáticas. Es decir, aproximadamente el 80% de la presión coloidosmótica total del plasma es consecuencia de la albúmina, el 20% de las globulinas y casi nada del fibrinógeno. Por tanto, desde el punto de vista de la dinámica de fluidos capilar y tisular, el componente más importante es la albúmina. Presión coloidosmótica del líquido intersticial. Aunque el tamaño del poro capilar habitual es menor que los tamaños de las moléculas de proteínas plasmáticas, no es así en todos los poros. Por tanto, se pierden cantidades pequeñas de proteínas plasmáticas en los espacios intersticiales a través de los poros por transitosis en las vesículas pequeñas.
La cantidad total de proteínas en los 12 litros de líquido intersticial del organismo es ligeramente mayor que la cantidad total de proteínas en el plasma. Pero, como su volumen es 4 veces mayor que el volumen del plasma, la concentración media de proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos solo es el 40% de la plasmática, unos 3 gramos por decilitro. Cuantitativamente, la presión coloidosmótica media del líquido intersticial para esta concentración de proteínas es de 8 milímetros de mercurio. Intercambio de volumen de líquido a través de la membrana capilar. Ahora que ya hemos comentado los distintos factores que afectan al movimiento del líquido a través de la membrana capilar, podemos ponerlos todos juntos y ver cómo el sistema capilar mantiene la distribución normal del volumen de líquido entre el plasma y el líquido intersticial. La presión capilar en los extremos arteriales de los capilares es de 15 a 25 milímetros de mercurio, mayor que en los extremos venosos. Debido a esta diferencia, el líquido se filtra fuera de los capilares en los extremos arteriales, pero en los extremos venosos vuelve a ser reabsorbido en los capilares. Es decir, una pequeña cantidad de líquido fluye realmente a través de los tejidos desde los extremos arteriales de los capilares a los extremos venosos. A continuación se comenta la dinámica de este flujo. Análisis de las fuerzas que provocan la filtración en el extremo arterial del capilar. Las fuerzas medias apropiadas que están operativas en el extremo arterial del capilar que provocan el movimiento a través de la membrana capilar son las siguientes. Están divididas en fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior, presión hidrostática capilar, presión hidrostática negativa en el líquido intersticial, presión coloidosmótica del líquido intersticial. Fuerza de salida total, 41 milímetros de mercurio. Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior, vamos a tener la presión coloidosmótica del plasma, de 28 milímetros de mercurio, lo que nos da una diferencia neta de 13 milímetros de mercurio en el extremo arterial. Es decir, la suma de fuerzas en el extremo arterial del capilar da una presión de filtración neta de 13 milímetros de mercurio que tiende a desplazar el líquido hacia afuera a través de los poros capilares. Esta presión de filtración de 13 milímetros de mercurio provoca, como media, que 1 sobre 200 del plasma de la sangre circulante se filtre hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares hacia los extremos intersticiales, hacia los espacios intersticiales cada vez que la sangre recorre los capilares. Análisis de la reabsorción en el extremo venoso del capilar. La presión sanguínea baja en el extremo venoso del capilar cambia el equilibrio de fuerzas a favor de la absorción de la siguiente forma. Aquí se desglosa un ejercicio similar al anterior, pero hablando del extremo venoso. Tenemos que las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior, la presión coloidosmótica del plasma es de 28 milímetros de mercurio. Por su parte, las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior, es decir, desde el vaso hacia el intersticio, son las mismas anteriores en verdad, pero aquí cambian sus valores. Entonces, la presión hidrostática capilar, presión hidrostática negativa del tejido intersticial y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, lo cual nos va a dar una fuerza de entrada neta, en este caso, de 7. Es decir, existe una presión de reabsorción neta de 7 milímetros de mercurio en el extremo venoso de los capilares. Esta presión de reabsorción es considerablemente menor que la presión de filtración en los extremos arteriales del capilar, pero recuérdese que los capilares venosos son más numerosos y más permeables que los arteriales, por tanto se necesita una menor presión de reabsorción para provocar el movimiento de entrada del líquido. La presión de reabsorción hace que 9 décimas partes del líquido que se ha filtrado hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares se reabsorban en los extremos venosos. La décima parte restante fluye hacia los vasos linfáticos y vuelve a la sangre circulante. Equilibrio de Starling para el intercambio capilar. Ernest Starling señaló hace más de un siglo que, en condiciones normales, existe un estado cercano al equilibrio en la mayoría de los capilares. Es decir, que la cantidad de líquido que se filtra de los extremos arteriales de los capilares hacia el exterior es casi exactamente igual a la de líquido que vuelve a la circulación mediante absorción. El ligero desequilibrio que se produce explica el líquido que puede volver a la circulación a través de los vasos linfáticos. En el diagrama siguiente se muestran los principios de equilibrio de Starling.
Para su elaboración se obtiene la media de las presiones de los capilares arteriales y venosos para calcular la media de la presión capilar funcional a lo largo de todo el capilar. Se calcula que esta presión capilar funcional media es de 17,3 milímetros de mercurio. Tenemos entonces fuerzas media que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior. Nos da un total de 28,3 y la fuerza media que tiende a desplazar el líquido hacia el interior nos da 28. La diferencia, 0,3, una fuerza de salida neta, dice aquí. Es decir, en cuanto a la circulación capilar total, encontramos un equilibrio casi perfecto entre las fuerzas totales de salida, 28,3 milímetros de mercurio, y la fuerza total de entrada, 28 milímetros de mercurio. Este ligero desequilibrio de fuerzas, 0,3 milímetros de mercurio, provoca una filtración de líquido algo mayor hacia los espacios intersticiales que la reabsorción. Este ligero exceso de filtración se conoce como filtración neta y es el líquido que debe volver a la circulación a través de los vasos linfáticos. La velocidad normal de filtración neta en todo el organismo, sin incluir los riñones, es solo de 2 mililitros por minuto. Coeficiente de filtración capilar. En el ejemplo anterior, un desequilibrio neto de las fuerzas en las membranas capilares de 0,3 milímetros de mercurio provoca la filtración neta del líquido en todo el organismo de 2 mililitros por minuto. Al expresar la velocidad de filtración neta del líquido según el desequilibrio por cada milímetro de mercurio, se encuentra una velocidad de filtración neta de 6,67 mililitros por minuto de líquido por minuto por milímetro de mercurio para todo el organismo. Este valor recibe el nombre de coeficiente de filtración capilar corporal total. El coeficiente de filtración también puede expresarse en las distintas partes del organismo en términos de tasa de filtración por minuto por milímetro de mercurio por 100 gramos de tejido. Según esto, el coeficiente de filtración capilar de un tejido medio es de unos 0,01 mililitro por minuto por milímetro de mercurio por 100 gramos de tejido. Sin embargo, este coeficiente varía más de 100 veces entre los distintos tejidos debido a las diferencias extremas de permeabilidad y áreas superficiales de los sistemas capilares, y es muy pequeño en el cerebro y el músculo, y moderadamente grande en el tejido subcutáneo, grande en el intestino y muy grande en el hígado y los glomérulos renales, donde la superficie capilar es grande y los poros son numerosos o están muy abiertos. De igual modo, la permeabilidad de las proteínas a través de las membranas capilares también es muy variable. La concentración de proteínas en el líquido intersticial de los músculos es de 1,5 gramos por decilitro, en el tejido subcutáneo de 2 gramos por decilitro, en el intersticio es de 4 gramos por decilitro y en el hígado de 6 gramos por decilitro. Respecto del efecto de las alteraciones del equilibrio de fuerzas en la membrana capilar. Si la presión capilar media aumenta significativamente por encima del valor medio de 17 milímetros de mercurio, aumenta también la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares. Es decir, un aumento de 20 milímetros de mercurio de la presión capilar media provoca un incremento de la presión de filtración de 0,3 a 20,3 milímetros de mercurio, con lo que se consigue una filtración neta hasta 68 veces mayor que la que ocurre normalmente en los espacios intersticiales. Para prevenir la acumulación del exceso de líquido en estos espacios se requiere 68 veces más flujo de líquido normal en el sistema linfático, una cantidad que es 2 a 5 veces mayor que la que pueden eliminar los vasos linfáticos. En consecuencia, comenzará a acumularse el líquido en los espacios intersticiales y se producirá edema. Por el contrario, si la presión capilar desciende mucho, se producirá la reabsorción neta de líquido en los capilares en lugar de la filtración neta, y el volumen de sangre aumentará a expensas del volumen del líquido intersticial. Estos efectos del desequilibrio en la membrana capilar en relación con el desarrollo de distintas clases de edema se comentan en el capítulo 25. Sistema linfático. El sistema linfático representa una vía accesoria a través de la cual el tejido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Es más, los vasos linfáticos transportan las proteínas y las macropartículas de los espacios tisulares, ya que ninguna de estas podría ser eliminada por absorción directa hacia los capilares sanguíneos.
Este retorno de las proteínas a la sangre desde los espacios intersticiales es una función esencial sin la cual moriríamos en 24 horas. Vasos linfáticos del organismo. Casi todos los tejidos del organismo tienen vasos linfáticos especiales que drenan el exceso de líquido directamente desde los espacios intersticiales. Hay algunas excepciones, como las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central y el endomisio de músculos y huesos. Sin embargo, incluso estos tejidos tienen canales intersticiales diminutos que se denominan canales perilinfáticos, a través de los cuales puede fluir el líquido intersticial. Este líquido se vacía finalmente en los vasos linfáticos o, en caso del cerebro, en el líquido cefalorraquídeo y después directamente de vuelta a la sangre. Todos los vasos linfáticos de la mitad inferior del organismo se vaciarán en el conducto torácico, que a su vez se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda, como se ve en la figura 16.6. La linfa de la mitad izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y algunos territorios del tórax entra en el conducto torácico antes de que se vacíen las venas. La linfa del lado derecho del cuello y la cabeza, el brazo derecho y algunos territorios del tórax derecho entran en el conducto torácico derecho, mucho menos que el conducto torácico izquierdo, que se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena subclavia derecha y la vena yugular interna. Vamos a observar la figura 16.6, donde se nos esquematiza el sistema linfático con los principales nódulos o ganglios. Y eso. Pueden ponerle pausa para observar mejor. Y seguimos. Capilares linfáticos, terminales y su permeabilidad. La mayor parte del líquido que se filtra desde los extremos arteriales de los capilares sanguíneos fluye entre las células y por último se reabsorbe de nuevo hacia los extremos venosos de los capilares sanguíneos. Pero, como media, aproximadamente la 10ª parte del líquido entra en los capilares linfáticos y vuelve hacia la sangre a través del sistema linfático, y no al contrario, a través de los capilares venosos. La cantidad total de toda esta linfa normalmente es de solo 2 o 3 litros al día. El líquido que vuelve a la circulación a través de los linfáticos es muy importante porque las sustancias de alto peso molecular que contiene, como las proteínas, no pueden ser absorbidas desde los tejidos de ninguna otra forma, aunque pueden entrar en los capilares linfáticos casi sin impedimentos. La base de este mecanismo es una estructura especial de los capilares linfáticos que se muestra en la figura 16.7. Lo podemos observar aquí, me parece. Tenemos las células endoteliales, se forman ciertas válvulas. Dice, estructura especial de los capilares linfáticos que permite el paso de sustancias de alto peso molecular hacia la linfa. En ella se muestran las células endoteliales de los capilares linfáticos unidos mediante filamentos de anclaje al tejido conjuntivo circundante. En las uniones de las células endoteliales adyacentes vemos cómo el borde de una célula endotelial se superpone al borde de la célula adyacente de tal forma que el borde que se superpone carece de la entrada abatible, formando una válvula diminuta que se abre hacia el interior del capilar linfático. El tejido intersticial, junto con las partículas en suspensión que contiene, empuja la válvula abierta y fluye directamente hacia los capilares linfáticos, pero tiene problemas para abandonar los capilares una vez que ha entrado porque el más mínimo flujo retrógrado cierra la válvula abatible. Es decir, los linfáticos contienen válvulas en los extremos de los capilares linfáticos terminales y también en el recorrido de los vasos mayores hasta el punto en que se vacían en la circulación sanguínea. Formación de la linfa. La linfa deriva del líquido intersticial que fluye en los linfáticos, por lo que la linfa que entra primero en los vasos linfáticos terminales tiene casi la misma composición que el líquido intersticial. La concentración de proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos alcanza un promedio de 2 gramos por decilitro, y la concentración de proteínas del flujo linfático que procede de estos tejidos es aproximada a este valor. La linfa, formada en el hígado, tiene una concentración de proteínas hasta de 6 gramos por decilitro. Y la linfa formada en el intestino tiene una concentración de proteínas hasta de 3 o 4 gramos por decilitro. Como aproximadamente 2/3 de toda la linfa procede normalmente del hígado
y los intestinos, la linfa del conducto torácico, que es una mezcla de linfa de todas las áreas del organismo, tiene una concentración de proteínas en torno a 3 y 5 gramos por decilitro. El sistema linfático también es una de las vías principales de absorción de los nutrientes del aparato digestivo, en especial de la reabsorción de prácticamente todas las grasas del alimento, como veremos en el capítulo 66. Después de una comida grasa, el conducto torácico contiene hasta un 1 o 2% de grasa. Por último, las partículas de gran tamaño, como las bacterias, consiguen avanzar entre las células endoteliales de los capilares linfáticos y entran en la linfa. Estas partículas se eliminan y destruyen casi en su totalidad cuando la linfa atraviesa los ganglios linfáticos, como veremos en el capítulo 34. Velocidad del flujo linfático. En un ser humano en reposo pasan 100 ml por hora en el flujo linfático a través del conducto torácico y otros 20 ml fluyen hacia la circulación cada hora a través de otros canales, con un total de flujo linfático estimado en torno a 120 ml hora o 2 o 3 litros al día. Efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático. En la figura 16.8 se muestra el efecto de distintos niveles de presión hidrostática del líquido intersticial sobre el flujo linfático medido en animales. Obsérvese que el flujo linfático normal es muy escaso, con una presión del líquido intersticial más negativa que el valor normal de menos 6 milímetros de mercurio. Cuando la presión aumenta hasta 0 milímetros de mercurio, presión atmosférica, el flujo aumenta más de 20 veces, por lo que cualquier factor que aumente la presión del líquido intersticial también aumenta el flujo linfático si los vasos linfáticos están funcionando normalmente. Estos factores son los siguientes. Vamos a ir al tiro, pero primero vamos a observar el gráfico. Tenemos aquí, dice, la relación entre la presión del líquido intersticial y el flujo linfático en la pata de un perro. Obsérvese que el flujo linfático alcanza el máximo cuando la presión intersticial aumenta ligeramente por encima de la presión atmosférica. Siguiendo entonces con los factores que aumentan la presión del líquido intersticial y por ende el linfático, tenemos lo siguiente. Elevación de la presión hidrostática capilar, descenso de la presión coloidosmótica del plasma, aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial y aumento de la permeabilidad de los capilares. Todos estos factores favorecen el movimiento del líquido en el intersticio, con lo que aumenta al mismo tiempo el volumen del líquido intersticial, la presión del líquido intersticial y el flujo linfático. No obstante, en la figura 16.8 se observa que cuando la presión hidrostática del líquido intersticial se vuelve 1 o 2 milímetros de mercurio mayor que la presión atmosférica, el flujo linfático no puede aumentar más cuando la presión es mayor, por lo que el aumento de la presión tisular no solo aumenta la entrada del líquido a los capilares linfáticos, sino que también comprime las superficies externas de los linfáticos de mayor tamaño, impidiendo así el flujo linfático. Con presiones más altas, estos dos factores se equilibran entre sí, por lo que el flujo linfático alcanza su caudal máximo, representado en la meseta superior de la figura 16.8 que ya observamos. La bomba linfática aumenta el flujo linfático. Hay válvulas en todos los vasos linfáticos. La figura 16.9 nos muestra las válvulas normales de los linfáticos de recogida en los que se vacían los capilares linfáticos. Figura 16.9 se observa aquí. Capilares linfáticos y válvulas. Y aquí hay un vaso linfático colector. En videos de los vasos linfáticos expuestos en animales y en el ser humano, se ha demostrado que cuando los vasos linfáticos de recogida o mayores se estiran por el líquido, el músculo liso de su pared se contrae automáticamente. Además, cada segmento del vaso linfático entre válvulas sucesivas funciona como una bomba automática independiente. Es decir, incluso el llenado más pequeño de un segmento provoca su contracción, con lo que el líquido se bombea a través de la válvula siguiente hacia el siguiente segmento linfático, que se llena de esta manera, hasta que unos segundos más tarde también se contrae, continuando el proceso en todo el vaso linfático hasta que el líquido se vacía finalmente en la circulación sanguínea. En un vaso linfático muy grande, como el conducto torácico, esta bomba linfática genera presiones de hasta 50 o 100 milímetros de mercurio. Bombeo causado por la compresión externa intermitente de los vasos linfáticos. Además del bombeo causado por la contracción intermitente de las paredes del vaso linfático, hay factores externos que comprimen intermitentemente el vaso linfático y provocan también el bombeo. En orden de importancia, estos factores son los siguientes.
contracción de los músculos esqueléticos circundantes, movimiento de cada parte del cuerpo, pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos, compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo. La bomba linfática es muy activa durante el ejercicio, aumentando el flujo linfático 10 a 30 veces, mientras que el flujo linfático se vuelve lento, casi cero, durante los periodos de reposo. Bomba linfática capilar. El capilar linfático terminal también puede bombear la linfa, efecto que se suma al bombeo producido por los vasos linfáticos mayores. Como hemos visto antes en este mismo capítulo, los filamentos de anclaje en las paredes de los linfáticos se adhieren firmemente a las células tisulares circundantes. Por tanto, cada vez que entra un exceso de líquido en el tejido y provoca la hinchazón tisular, los filamentos de anclaje tiran de la pared de los capilares linfáticos y el flujo entrará en el capilar linfático terminal a través de los espacios situados entre las células endoteliales. Después, la presión del interior del capilar aumenta cuando se comprime el tejido y se provoca la superposición de los bordes de las células endoteliales que se cierran a modo de válvulas. Por tanto, la presión empuja la linfa a través de los espacios intercelulares hacia el linfático colector y no hacia atrás. Las células endoteliales de los capilares linfáticos también contienen algunos filamentos contráctiles de actomiosina. En algunos tejidos animales, por ejemplo en el ala de un murciélago, provocan la contracción rítmica de los capilares linfáticos, del mismo modo rítmico en el que se contraen muchos vasos sanguíneos pequeños o linfáticos más grandes. Por tanto, al menos parte del efecto de bomba de la linfa es consecuencia de la contracción de la célula endotelial linfática, además de la contracción de los linfáticos musculares de mayor tamaño. Resumen de los factores que determinan el flujo linfático. Después de todo lo comentado, vemos que los dos factores principales que determinan el flujo linfático son la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. Por tanto, se puede afirmar que, grosso modo, la velocidad del flujo linfático se encuentra determinada por el producto entre la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. El sistema linfático tiene un papel clave en el control de la concentración de proteínas, el volumen y la presión del líquido intersticial. Ya sabemos que el líquido linfático funciona como un mecanismo de rebosamiento que devuelve a la circulación el exceso de proteínas y de volumen de líquido de los espacios tisulares. Por tanto, el sistema linfático también tiene un papel importante para el control de la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales, el volumen del líquido intersticial y la presión del líquido intersticial. A continuación, se explica cómo interaccionan estos factores. Primero, hay que recordar que se pierden continuamente proteínas desde los capilares sanguíneos hacia el intersticio. Solo cantidades diminutas de estas proteínas perdidas, si acaso, vuelven a la circulación siguiendo los extremos venosos de los capilares sanguíneos, por lo que tienden a acumularse en el líquido intersticial, aumentando así la presión coloidosmótica de los líquidos intersticiales. Segundo, el aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial desplaza el balance de fuerzas en las membranas capilares a favor de la filtración de líquidos hacia el intersticio. De esta manera, el líquido se extravasa por mecanismo osmótico, saliendo a través de la pared capilar por las proteínas y hacia el intersticio, aumentando tanto el volumen como la presión del líquido intersticial. El aumento de la presión del líquido intersticial aumenta en gran medida la velocidad del flujo linfático que transporta el exceso de volumen del líquido intersticial y el exceso de proteínas que se ha acumulado en los espacios. Es decir, una vez que la concentración de proteínas en el líquido intersticial alcanza un determinado nivel y provoca un aumento comparable del volumen y de la presión del líquido, el retorno de las proteínas y del líquido a través del sistema linfático es suficientemente grande como para equilibrar la velocidad de pérdida de ambos hacia el intersticio desde los capilares sanguíneos. Por tanto, los valores cuantitativos de todos estos factores alcanzan un estado de equilibrio que se mantendrá hasta que algún factor cambie la tasa de pérdida de proteínas y líquido de los capilares sanguíneos. Trascendencia de la presión negativa del líquido intersticial para mantener unidos los tejidos del organismo. Tradicionalmente se ha supuesto que los distintos tejidos del organismo se mantienen unidos por fibras de tejido conjuntivo. No obstante, en muchos lugares del organismo estas fibras son muy débiles o incluso están ausentes, principalmente en aquellos puntos en los que los tejidos se deslizan unos sobre otros, por ejemplo en la piel que se desliza sobre el dorso de la mano o sobre la cara.
Pero incluso en estos lugares, los tejidos se mantienen unidos por la presión negativa del líquido intersticial, que realmente ejerce un vacío parcial. El líquido se acumula en los espacios cuando los tejidos pierden su presión negativa, y se presenta una afección conocida como edema, que se comenta en el capítulo 25.